Hola, me llamo Lucía Echevarría y soy escritora y también psicóloga. En su momento gané el premio Nadal, el premio Planeta, el premio Primavera y unos cuantos premios más, pero más tarde me formé en psicología para implantar en España una disciplina que se llama la terapia de escritura expresiva y que prácticamente en España no se conoce, aunque lleva 40 años utilizándose en Estados Unidos. ¿Por qué creo que esta terapia os puede interesar? Pues porque es una de las más utilizadas para tratar el estrés postraumático. Y el estrés postraumático es uno de los problemas más comunes entre profesionales de la ayuda humanitaria. Este vídeo tiene dos partes. La primera habla de un caso particular de una cooperante que estaba diagnosticada y tratada de estrés postraumático. Y la segunda parte influirá más en estrés en general, no solo el estrés postraumático, duelo y culpa. Solo deciros que la escritura expresiva se creó en Estados Unidos porque, como sabéis, en Estados Unidos no hay sanidad pública y hay muchas poblaciones que no tienen acceso a un seguro médico o a un profesional de la salud mental. Y entonces la persona que concibió la idea, que se llama James Pennebaker y era un psicólogo social y sigue siendo, pues la persona que concibió esta idea trabajaba con poblaciones en exclusión social, de latinos inmigrantes que normalmente habían recibido muchísimos problemas en la vida y que estaban en situaciones de violencia y de exclusión y que no tenían acceso a salud mental. Por eso el sistema que ideó Pennebaker se supone que es uno de los más probados y testados para personas que sufren o estrés postraumático o niveles altísimos de estrés. Para ilustrar este vídeo quiero contar una historia real de una paciente que traté yo. No me gusta llamarlas pacientes, prefiero llamarlas clientes, pero bueno, de una cliente que cuando llegó presuntamente ya estaba tratada, evaluada, diagnosticada, medicada. Y en principio no venía por estrés postraumático, venía por otras cuestiones, porque ella ya había sido tratada por estrés postraumático y en principio venía porque se llevaba mal con su padre y porque me había leído mi libro que se llama La escritura que cura y quería pues iniciarse en escritura terapéutica, en escritura expresiva. María había sido enviada a Ucrania antes de la guerra y la guerra explotó cuando ella ya estaba allí, en el 2022. Poco después, la agencia para la que María trabajaba considera que la situación no es segura para María porque han bombardeado la zona de Kiev en la que vivía y además la psiquiatra que trabajaba para la agencia le diagnostica síndrome de estrés postraumático y decide que ella no puede seguir allí. Entonces la vuelven a traer a España. Tiempo después, casi 2 años después, ella viene a mí. Vuelvo a repetir que ya había sido evaluada y tratada y diagnosticada y viene con otro tema, viene para hablar de su padre. Lo primero que ella me cuenta es una historia en la que ella ha ido a comer con su padre y con sus tías, tíos, primos, primas y ella se ha sentido muy mal porque le parecía que todos eran unos eurocéntricos, unos frívolos, unos banales, que no entendían nada y que ella se sentía completamente distanciada. Ella no tiene madre, su madre había fallecido. Y esto para ella era horrible porque antes de ir a Ucrania sus primos habían sido casi sus hermanos, puesto que al no tener madre había creado una relación muy profunda con ellos y de repente se sentía muy distanciada. Y además había tenido una enorme bronca con su padre porque su padre le había venido a decir: es que mira, siempre que vienes aquí vienes a amargarnos la vida. Ella... Todos se le iban a decir que su padre era un narcisista, porque sabéis que ahora está de moda etiquetar a la gente como narcisista o como psicópata. Pero según fuimos avanzando vimos que debajo de lo que se dice siempre hay algo que no se dice y que en realidad el síndrome de estrés postraumático de María no estaba sanado del todo. Antes de empezar quiero explicaros cuáles son los síntomas del estrés postraumático. No los tienes que cumplir todos. Basta con que cumplas algunos y no se evalúa pues como quien te hace un test de sangre y saca sangre. De eso hablaremos en el segundo vídeo porque es más complicado evaluar el síndrome de estrés postraumático de personas que trabajan en acción humanitaria, pero eso hablaremos en el segundo vídeo. De momento voy a daros una serie de síntomas y luego los explicaré uno por uno viéndolos en el caso de María. ¿Vale? Vamos. Recuerdos intrusivos del evento traumático, angustiosos e involuntarios.
Revivir el evento traumático, pesadillas o sueños que tienen que ver con el evento traumático, somatización, sudores fríos, taquicardias, dolores de cabeza, migrañas, dolores articulares, dolores de estómago, todo tipo de somatizaciones. Reacciones condicionadas, estímulo-respuesta, es decir, cierto estímulo elicita una respuesta muy rápida. Reacciones evasivas, evitar hablar del tema o evitar todo lo que te recuerde al tema. Cambios cognitivos y en los estados de ánimo, pensamientos negativos, problemas de relación, anedonia, labilidad emocional, hiperalerta, problemas de sueño, no solo pesadillas, sino insomnio, problemas de relación con la comida que no son exactamente trastornos alimentarios, ya lo explicaremos, conductas autodestructivas, culpa y vergüenza, duelo, que no está en todos los síndromes de estrés postraumático, pero sí está en los profesionales que trabajan con acción humanitaria. Y por último, problemas y fallos de memoria. Y se me ha olvidado decir uno muy importante: irritabilidad y problemas de concentración. Vamos a hablar de la irritabilidad. ¿Qué le sucedía a María? Bueno, yo quiero recomendaros una película y un libro. El libro es mejor y se llama la serie Hasta que te mate, y el libro también se llama Hasta que te mate. Hasta que te mate cuenta la historia real de una señora que se llama Delia Balmer y que va conviviendo con otro señor, cuyo nombre no quiero acordarme y no me acuerdo, pero la relación va avanzando de ser una relación tóxica a acabar en una relación de maltrato, hasta que un día ella le intenta dejar y él la tiene varios días atada, la viola, la pega y de todo. ¿Qué sucede? Que como ella no da el perfil de típica víctima, ella no llora, ella no es una víctima compungida y un tierno cervatillo, sino que está enfadada. El juez no se acaba de creer lo que ella cuenta. No sabe si, bueno, que esto de que le han atado a la cama era un juego sexual o que ella se está vengando del novio o qué. Y entonces el juez suelta a ese señor que estaba en la cárcel en libertad condicional. Momento que este hombre aprovecha para intentar matarle a ella, cosa que por poco consigue porque la atacó con un hacha y bueno, ella sobrevivió de milagro. Momento en que se descubre que se trata de un asesino en serie que ya ha matado a varias mujeres. El tema es un lío, pero aquí lo importante es: a la víctima no se le cree porque tenemos una imagen estereotipada de la víctima que tiene que estar sufriendo y doliente, como una virgen dolorosa, pero en realidad muchas víctimas los que están es enfadadas y beben o se dedican a cualquier otro tipo de abuso de sustancias. Este enfado tremendo que traía María con su familia, en realidad no era que María era una especie de talibán de cómo debe ser el mundo, sino que estaba sufriendo las secuelas del estrés postraumático, que en realidad no estaba curado, porque que te den 4 sesiones y te den sertralina y benzodiazepina, que es lo que te suelen dar, no soluciona un síndrome de estrés postraumático. Entonces quiero que veáis lo que le pasaba a María para ver si estas situaciones os resuenan o os reconocéis en alguna de ellas. Recuerdos intrusivos del hecho traumático. Por ejemplo, María me contaba que un día estaba con el carrito en el supermercado y que de repente vivió una especie de episodio de disociación en el que vivió una especie de flashback en el que retornó a Ucrania y de repente no sabía si estaba en una película o qué le había pasado. Es importante decir que son involuntarios, no es que yo quiero evocar nada, y que son muy angustiosos. 2. Revivir el evento traumático de repente, o sea, revivirlo, pero revivirlo de una forma muy, muy, muy nítida y precisa. 3. Pesadillas. Pesadillas esas de las que te levantas entre sudores fríos y todavía no sabes si esto es real o no. 4. Somatizaciones, típico, ya lo he explicado antes. Dolores articulares, dolores de cabeza, RAS, ¿cómo se dice RAS en español? Erupciones en todo el cuerpo, dolores gástricos, es decir, un montón de somatizaciones y sobre todo también taquicardias, sudores fríos, llanto cuando no viene a cuento. Acciones condicionadas, estímulo-respuesta. Resulta que cuando María estaba en Kiev, cuando iban a bombardear sonaban unas sirenas. Bueno, pues en ese momento se puso de moda un politono de llamada del móvil en el que era una sirena. Y María me contaba que un día estaba en el taxi, oyó esa sirena, se puso a llorar sin parar y se tuvo que bajar del taxi. Pues ante determinados estímulos hay una respuesta condicionada. Es como el perro que cuando ve que te acercas a donde están las correas sale corriendo porque sabe que va a ir a la calle.
respuestas evasivas es evitar hablar del tema. De hecho, María no me contó nada de este tema hasta las 4 o 5 sesiones porque ella se obsesionaba con su padre y daba por hecho que Ucrania lo tenía olvidado y claramente no. O evitar cualquier cosa que te recuerde al tema. Es decir, ella no ponía la televisión, ni veía noticias, ni entraba en según qué canales de internet para no volver a hablar de Ucrania. Cambios cognitivos y en el estado de ánimo. Pues es sentirse triste, irritable, temor, miedo, todo lo que no, de repente eres distinto a como eras antes. Pensamientos negativos sobre ti mismo y sobre el mundo. Mis padres son narcisistas, mis primos son unos banales egocéntricos y frívolos y yo soy una fracasada porque no resistí allí porque me tuvieron que repatriar. Problemas relacionales, pues a ella le costaba mucho reconectar con su familia, con su padre, con sus primos, y esto en realidad es una forma de protección. Como has perdido a gente o has perdido a gente importante, te vas distanciando para que no te hagan daño, pero tú no eres consciente. Anedonia es perder interés en las actividades que antes te gustaban. Antes te encantaba ir al cine o salir a bailar. Antes a ella le encantaba ir a cenar con sus primos y de repente sus primos eran unos frívolos, pijos, eurocéntricos, etc. y no quería salir con ellos. Y se había hecho esa excusa de mis primos son frívolos, eurocéntricos y demás, porque en el fondo estaba perdiendo interés por las actividades que antes le gustaban. La habilidad emocional, cambios de humor muy drásticos. Un día lloras por cualquier cosa, al día siguiente te sientes como de corcho, vacía, nada te importa y muchas veces aparece ese sentimiento de yo siento que no quiero a nadie, yo me siento vacío, emocionalmente vacío, me siento de corcho, mientras que otras veces lloras porque ves un vídeo en el que dos chicos se están dando un beso. Hiperalerta, que es algo muy típico, es que sobrereaccionas ante cualquier estímulo. Por ejemplo, cuando a María le intentaban dar 2 besos, hacía así. Por ejemplo, cuando intentaba entrar en el portal y ahí se acercaba a alguien, empezaba a dar respingos. De repente todo le daba miedo y estaba siempre alerta a cualquier cosa. Cuando se subía en un taxi, inmediatamente cogía la matrícula y cogía todo. Estaba constantemente alerta. Problemas de sueño, pues insomnio, y sobre todo lo que se llama insomnio de conciliación, que te cuesta mucho dormirte y en otros casos es que de repente a las 4 de la mañana te despiertas y que ya no te puedes volver a dormir. Problemas con la comida son muy típicos y hay que diferenciarlo del trastorno alimentario clásico. Los problemas con la comida en el síndrome de estrés postraumático y muy en particular en las personas que han vivido en situaciones de acción humanitaria y en países en conflictos tienen que ver con haber vivido escasez. Entonces, cuando vuelves, de repente, ella me contaba, llegaba al supermercado y entraba en éxtasis con todos los cereales que había, porque en Kiev no había comida. Otro problema que suele haber con la comida es que la comida occidental está pensada para ser adictiva. Es decir, hay un montón de azúcar y un montón de hidratos de carbono y está tratada con una serie de compuestos que son adictivos. Paradójicamente, muchas veces, aunque no te lo parezca, en situaciones de conflicto vas a comer comida más sana, aunque sea menos comida, porque la comida que vas a tratar, a veces no. En muchos casos la comida que vas a tratar no va a estar tratada. Bueno, en cualquier caso, como la comida occidental tiene azúcar e hidratos de carbono, que son elementos altamente adictivos y que tranquilizan, en principio el azúcar con hidratos de carbono te da una sensación de tranquilidad al principio, relacionas una adicción con la comida, muchas veces relacionada con eso, con azúcar y con hidratos de carbono. Este tipo de trastorno alimentario es un tipo de trastorno alimentario que no tiene que ver con los trastornos alimentarios clásicos. No es anorexia, no es bulimia, no es bolimarexia, no es un trastorno alimentario que se ha forjado en la adolescencia y que ha eclosionado más o menos en la juventud. Es una respuesta a una situación de escasez y a una situación de altísimo estrés. Conductas autodestructivas típicamente es beber y María fumaba porros cuando estaba tomando medicación, lo cual es una conducta autodestructiva tremenda. Otras conductas suelen ser relacionarse con gente que es peligrosa para ti o incluso traerlos a tu casa cuando no sabes a quién te estás trayendo. Ella empezó a tener muchísimas relaciones de una noche con personas que no le aportaban nada, pero que además en algún caso incluso tuvo algún problema de que se le pusieron agresivos en casa y demás.
problemas de memoria y concentración altísimos. Ya explicaré por qué en el segundo vídeo, pero recordad esto. Ella le pasaba y pensaba, es que soy hiperactiva, estoy perdiendo las llaves. No, es que había estado en una situación de altísimo estrés. El estrés segrega cortisol, el cortisol daña al lóbulo frontal y al hipotálamo. Y por último, culpa y vergüenza. Voy a dedicar una gran parte del segundo vídeo a la culpa y a la vergüenza. Pero bueno, en el caso de María sentía que era un fracaso, que le habían tenido que repatriar, que no había estado a la altura y se sentía enormemente culpable por las personas que había dejado allí. Entonces, ¿qué sucedía? Que si bien María pensaba que su estrés postraumático ya estaba curado y que no tenía que preocuparse por el estrés postraumático seguía ahí. Y tenía mucho que ver con una situación que ella había vivido y que no había curado. En este vídeo os estoy hablando de una vuelta a casa, ¿vale? En el siguiente vídeo os explicaré estrés en el escenario de países en conflictos o estrés y culpa y vergüenza que se puede vivir en el mismo escenario del país en conflicto. Pero bueno, trabajamos en el caso de María con 4 ejercicios típicos, que son los 4 ejercicios típicos que creó James Pennebaker, aunque en realidad hay cientos de ejercicios de escritura expresiva y para eso ya tenéis un libro. Si queréis ver el libro, pues os compráis el libro y hay más. Pero vamos a hablar de los 4 ejercicios básicos que podéis hacer si os habéis sentido cerca del caso de María, si habéis sentido que ese caso os resonaba. Es muy importante, y esto lo explicaré en un segundo vídeo, que el tipo de estrés y estrés postraumático complejo que viven los cooperantes o el personal de ayuda humanitaria en escenarios de conflicto no es el mismo que puede vivir, por ejemplo, una mujer maltratada. También, y os lo explicaré en el segundo vídeo, que no se puede identificar tan fácilmente. Y otra cosa es que a veces no está bien tratado porque las agencias, aunque siempre aportan ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica, todavía están trabajando en estos temas. Entonces, ¿qué le pasaba a María? Que aunque había recibido ayuda psicológica y aunque había recibido ayuda psiquiátrica, había recibido durante apenas 2 meses cuando volvió. Y luego le habían dado pastillas y la habían dejado a su rumbo. Y muy importante, el problema es que ella no conocía lo que le estaba pasando, por lo tanto no era capaz de ver que estos arranques de rabia que les daban en las comidas familiares, que estas subidas y bajadas, que todo lo que le estaba sucediendo era un síndrome de estrés postraumático. Y su familia tampoco podía ver lo que le pasaba por esta idea que tenemos de la víctima debe ser una tierna florecilla llorosa. No eran capaces de ver que ese cambio que había experimentado María, que se había convertido en otra persona y que se había convertido en una persona difícil, que gritaba, que bebía, que estaba todo el día emporrada, que no era la persona que ellos habían conocido, en realidad era una respuesta a una situación de estrés postraumático complejo. Por eso os recomiendo de verdad el libro que está en inglés, de Hasta que te mate. Entiendo que todos vosotros habláis inglés, porque se ve muy claramente que es una víctima que cae mal, y como cae mal y es una persona difícil, el juez no la cree. Pero es que esto es lo que suele suceder. Tú esperas que una mujer maltratada sea así, y yo he tratado con muchas mujeres maltratadas a lo largo de mi carrera, tanto en los cursos de escritura expresiva como a veces en otros cursos, y no suele ser así. Te encuentras con alguien muy echada para adelante y entonces en muchos casos esto va contra ellas porque nuestro estereotipo de la persona que sufre no es lo que vemos. Seguro que cuando habéis tenido experiencias con personas que sufren en escenarios de conflicto habéis encontrado eso, mucha rabia y mucha amargura y mucha labilidad emocional, y no precisamente en algunos casos sí, claro, pero no precisamente a gente llorando. Vamos a ver lo que yo le propuse a María y lo que os voy a proponer a vosotros. Lo primero que vas a necesitar va a ser un cuaderno, un bolígrafo o rotulador o lo que quieras, 20 minutos diarios y un sitio. Entonces, el cuaderno y el bolígrafo van a ser solo para esto. No los puedes utilizar para nada más. Intenta buscar, yo por ejemplo siempre escribo con Pilot, pues intenta buscar un cuaderno, un bolígrafo con el que te manejes bien y un cuaderno que te guste. Tiene que ser 20 minutos diarios. No menos, ¿por qué? Porque la tentación es escribir menos, y si escribes menos
es a veces porque vas a acercarte a cosas sobre las que no quieres saber. Entonces te levantas y te vas. No más para no entrar en el fenómeno de rumiación. ¿Qué es rumiación? Pues ¿qué hace un rumiante? Mastica lo mismo una y otra vez. Rumiación es enredarse una y otra vez en el mismo tema. Hombre, si estás llegando a un punto muy importante y se pasan los 20 minutos y quieres llegar a 30, pues no te voy a decir que no, pero intenta no tirarte 2 horas escribiendo. Por lo tanto, repito, un cuaderno, un bolígrafo, 20 minutos diarios siempre a la misma hora y un sitio donde lo puedas hacer, que sea siempre el mismo sitio. Si vives con gente, a veces no tienes ese espacio para hacerlo, bueno, pues vete a un bar o vete a una biblioteca. Si tienes la suerte de tener un espacio en casa solo para ti, procura ponerle cosas que te gusten. Pues cuarzos, inciensos, velas, la imagen de la Virgen, la Pachamama, la mano de Fátima o lo que te parezca, algo que haga que ese entorno te guste. Y luego hay una recomendación que suele haber, que es, si puedes después, dúchate. Si no puedes, porque no es tan fácil a veces, pues al menos lávate las manos, lávate bien la cara, algo que simbolice que ya dejas la tarea. Así que vas a necesitar 4 días seguidos, hacer esta tarea durante 4 días seguidos. Y vamos a recordar 20 minutos diarios, un poco más si quieres, pero nunca menos. Si no sientes nada, pues no te levantas de donde estás escribiendo, tú pones el cronómetro a 20 minutos y te pones a escribir. Si te quedas en blanco, esperas, ¿vale? El mismo sitio, la misma hora y si puedes hacer el entorno agradable, tanto mejor. Los 4 ejercicios que te voy a proponer se llaman revelación emocional, perdón, experiencia en tercera persona o distanciamiento y búsqueda de sentido. Revelación emocional, perdón, experiencia en tercera persona, distanciamiento, búsqueda de sentido. La revelación emocional consiste en escribir todo lo que se te venga en la cabeza, todas las emociones que sientas, por ejemplo, sobre Ucrania, ¿no? No tienes que escribirlo bien, nadie le va a leer, es lo que se te venga a la cabeza. Por ejemplo, asco, rabia, ira, temor, vergüenza, odio a mis primos, mi padre es un imbécil, tengo miedo, siento rabia, todo lo que se te ocurra durante 20 minutos. Como una especie de escritura automática, vomitar todo lo que se te venga a la cabeza, ¿vale? Te sorprenderá cosas que aparecen que no esperabas. Normalmente cosas que intentamos reprimir, porque intentamos reprimir el odio, intentamos reprimir la culpa, intentamos reprimir la vergüenza de uno mismo o el asco o emociones que consideramos negativas. El odio no es una emoción negativa en sí. Yo puedo odiar a mi vecina y eso no quiere decir que la vaya a matar. Ninguna emoción en sí es buena o mala. El problema es cuando la intentamos reprimir, porque entonces se puede convertir en otra cosa. Por ejemplo, el miedo reprimido se convierte en irritabilidad y en rabia, porque es una forma de protegernos del miedo. Por eso ella estaba siempre tan irritable, porque en el fondo lo que había ahí debajo era mucho miedo, porque cuando bombardearon Kiev, por poco muere ella y ella tenía todavía este miedo dentro, pero no lo quería reconocer. Por lo tanto, el ejercicio de revelación emocional del primer día es sentarte y escribir todo lo que se te venga a la cabeza, sin puntos, sin comas, sin reglas de ortografía, simplemente vomitar todo esto. El segundo es el ejercicio de perdón en el que te debes perdonar a ti y a los demás. Perdonarte a ti puede ser relativamente fácil. En el caso de María era perdonarse por haberse tenido que ir, que no era culpa suya, ni ella era una fracasada, ni nada por el estilo, y por haber dejado a tanta gente a la que se sentía vinculada y por la que sentía afecto y a los que dejó allí, a los que no pudo salvar, ¿vale? Pero ella no podía hacer otra cosa y además ella caía en la trampa de la falacia de la justicia. La falacia de la justicia implica creer que el mundo es justo, pero el mundo no lo es y a veces hay que madurar y aceptarlo. Entonces, perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás. Cuando yo he trabajado con mujeres maltratadas o mujeres sobre todo abusadas sexualmente en la infancia, me decían que esto no lo podían hacer, que no podían perdonar a su abusador. Y yo lo entendía. Entonces cambiamos el concepto. Pues mira, no vamos a decir te perdono, pero sí te saco de mi vida y elimino cualquier emoción negativa hacia ti. No te odio ya porque el odio vincula, porque es una emoción caliente que vincula. Entonces, en el caso de María, pues no podía podía perdonar a su padre y a sus primos muy fácilmente. No podía perdonar a Putin o a los soldados rusos que le habían bombardeado o a la gente que le había sacado de allí, sí podía perdonarla. Pero bueno,
No iba a perdonar a Putin, yo perdono a Putin, además sería absurdo. Pero bueno, dejo de pensar en este tema, corto el odio. Repito, el odio vincula. Entonces, ¿qué se busca con este ejercicio? Desvincular. Si no eres capaz de escribir, mira, te perdono, al menos escribe, renuncio a ti y dejo de odiarte. El tercero es un ejercicio que funciona muy bien, que es ver las cosas desde la distancia, escribirla en la distancia. Por ejemplo, María era una chica que fue a trabajar a Ucrania en un programa para ayudar a mujeres ucranianas porque las cifras de violencia de género en Ucrania están desatadas. Cuando llegó allí ya se sospechaba y ya se rumoreaba que podía haber una invasión, pero nadie creía que esto fuera a ser real. Cuando llegó la invasión, María se quedó allí, siguió trabajando en su agencia, pero llegó un momento en el que aquello no podía continuar porque realmente su vida corría peligro. María creía que debía quedarse allí, pero la agencia decidió que no y esto le creó a María un problema serio de vergüenza porque sentía que era una fracasada si no podía resistir allí y de enorme culpabilidad por todas las amigas y relaciones y vínculos que había creado allí y que no podía, que dejaba atrás y que no podía salvar. Cuando María llegó, empezó a sentirse cada vez más irritable, más cansada, se daba cuenta que ya no era la misma, pero era incapaz de ver que lo que le sucedía era un síndrome de estrés postraumático. Hasta que no empezó a pensar sobre ello, ella no se dio cuenta de lo que le pasaba y de cómo le culpaba a su padre o a sus primos de la situación en lugar de ver lo que le estaba sucediendo. Pues esto es escribirlo todo en tercera persona. Tú tienes que escribir en tercera persona y te sorprenderá cómo ves las cosas muchísimo más claras. En algunos casos, algunas de mis clientas cambian incluso el nombre y ponen otro nombre. Por último, el ejercicio de la búsqueda de sentido. Este a veces le resulta muy difícil a mucha gente porque me dicen, pero ¿cómo le voy a encontrar el sentido a que mi tío me violara cuando tenía 9 años? No, claro, eso no tiene sentido. O, ¿cómo le voy a encontrar el sentido a haberme ido a Ucrania, que bombardearan todo mi barrio, que de repente me sacaran de allí? Bueno, pues mira, el sentido es yo he sobrevivido, soy más fuerte tras esta experiencia, soy más resiliente, tengo empatía, mi empatía ha crecido. Pero sobre todo, para poneros el ejemplo más brutal, que es esta señora que me dijo cómo voy a perdonar a mi tío, al que dije no perdones, simplemente distánciate, o qué sentido tiene que mi tío me violara. Pues mira, el sentido que tiene es que ahora mismo tú que conoces esto puedes ayudar a otras personas. Es decir, puedes demostrarte a ti misma que has sobrevivido a esta experiencia y puedes convertirte en una persona más empática y sobre todo vas a evitar, porque ya lo evitó, que esto vuelva a suceder en tu familia. En muchos casos, cuando yo trato con víctimas de abuso sexual, hay un problema sistémico que esto ha ido pasando en la familia de generación en generación y de alguna forma esta persona que viene a mí es la primera que rompe la cadena de silencio y la primera que empieza a cambiar cosas. Y la primera que puede evitar que esto siga sucediendo en la línea familiar. En el caso de María, pues, ¿cuál era el sentido de esa experiencia? Pues aprendizaje, un aprendizaje de vida. Y desde luego demostrarse que era mucho más fuerte de lo que ella creía, mucho más resiliente de lo que ella creía. Y cuando empezó a hacer esos ejercicios, empezó a hablar con su familia uno por uno, no en comidas familiares, que igual no es el momento. Y se dio cuenta de que realmente cuando le explicaba las cosas de otra manera, la entendían mejor, la admiraban y evidentemente sí la querían. ¿Vale? Hay una frase que se le suele adjudicar a Albert Camus, pero que en realidad creo que es de León Tolstoy, que es: en lo más crudo del crudo invierno encontré dentro de mí un verano invencible. Esto es lo que encontró María. María, tras hacer todos estos ejercicios, vio que en realidad ella era mucho más fuerte de lo que creía cuando se había estado autoflagelando con su fracaso y lo débil que había sido. Bien, hasta aquí la primera parte. Ya os explico que en la segunda parte trataremos más el duelo, la culpa, el estrés, sin tratarlo solo como estrés postraumático, sino el estrés y formas de gestionar el estrés y la ansiedad. Pero que si queréis saber más sobre escritura expresiva, tengo un libro que se llama La escritura que cura y que está en la editorial Desclée de Brouwer.